Buenos días otra vez y continuemos con este libro de de las maravillas de la vida y de su composición última, ¿verdad? Y estamos hablando de las células y de los cromosomas y volvemos a ello. Y dijo, en el interior de cada cromosoma, el ADN, entre guiones, la molécula maravillosa, 2 metros en cada célula, 20 millones de kilómetros en un cuerpo. Joder, ¿pensáis alguna vez que eres tan complicados? Bueno, pues el cromosoma está organizado en una única y enorme molécula enrollada que contiene largas secuencias lineales de genes que a su vez contienen instrucciones codificadas para la construcción de las moléculas de proteínas y ARN, ácido ribonucleico, guiones, y que tal vez sea el arqueo progenitor del ADN, tal vez, que actúa como mensajero responsable de los procesos medios necesarios para producir una copia funcional de la célula y responsable además, según parece, de transportar las instrucciones para fabricar las proteínas y de, comillas, apagar, comillas, a algunos genes defectuosos y silenciar o no los genes de una forma selectiva. Joder, es el el pianista genético que dice que se ilumina, que no se ilumina, que nos la tocamos, ¿verdad? Todavía, y pasará el tiempo, no sabemos nada de la mayor parte del material genético, la llamada basura, entre comillas, pero sin duda en su momento se descubrirá su función, ya que la construcción del ADN es acumulativa y nada existiría sin funciones precisas, precedentes o actuales. No lo sabemos simplemente. El ADN, guiones, donde más del 97% parece no hacer nada, pero que sin duda sabremos que lo que hace es su tiempo. Es básicamente una combinación de carbono y nitrógeno que lo conforma en 4 moléculas bastante parecidas, unidas por una especie de espina dorsal de azúcar, y son desoxirribosa, denominada timina T, adenina A, citosina C y guanina G. Estos 4 nucleóticos se combinan siempre C con G y A con T, y al replicarse la célula se dividen en dos, siendo capaces de crear una copia idéntica, garantizando así la transmisión de la misma información. La importancia de esta última molécula se debe, por un lado, a que transmite la información hereditaria entre generaciones y por otro, a que muestra cómo lo hace. El orden preciso en que estas 4 letras están escritas determina las órdenes químicas que el ADN proporciona para realizar la síntesis de las proteínas, que son cadenas de aminoácidos organizados en secuencias precisas y que en última instancia eso es lo que finalmente somos los seres vivos. Miles de millones de máquinas pequeñitas, de nanomáquinas, las proteínas. En el interior de cada célula puede haber en cada momento más de 100 millones de proteínas trabajando. Repito, tenemos células en el cuerpo, todas las que usted quiera y más. Bueno, pues en el interior de cada de esas células, de los millones que tenemos, hay más de 100 millones de proteínas trabajando. Joder, más maravillas. Puede haber más maravillas. Por Dios. El preciso orden de este código genético, que es el ADN, convertirá el resultante de ese trabajo celular en un pez, o en un ave, o en una bacteria, o en una planta, o en un ser humano. Y el preciso orden de ese código genético presente en el ADN dirá qué partes del gen se activarán o no, dando origen a la especialización de la célula, lo que le convertirá en un pulmón, o en una mano, o en una aleta, o en una raíz, o en el color del pelo. Joder. Qué extraordinaria complejidad. A finales del siglo pasado, en 1990, se dio comienzo a una tarea gigantesca, el proyecto del genoma humano HGP, que era secuenciar el preciso orden de las 3.000 millones de bases que constituyen el mapa biológico humano. Integradas estas bases en más de los 80.000 genes que se pensaban eran los que configuraban nuestra especie. Hoy se sabe que son aproximadamente la mitad, más o menos, unos 40.000. Es importante señalar que toda la biodiversidad tipológica humana está dentro del 0,01% de variaciones en el genoma. Joder, nos creemos
lo que tú quieras creer, que somos únicos, diferentes. Yo digo muchas veces que casi somos una especie por individuo, y luego la realidad es que somos tan absolutamente iguales. O sea, en toda la humanidad las variaciones tipológicas están dentro del 0,01 de variaciones al genoma. Eso es toda la biodiversidad humana. La leche, tantas guerras por el color de la piel, por el dominio de los unos sobre los otros, yo qué sé. Para que al final la ciencia nos dé ese tipo de demostraciones sencillas. Joder, no busques más, no des más vueltas, olvídate de razas superiores, inferiores y la madre que os parió. Los inferiores y los inferiores, ¿sabéis dónde está? En la educación. En toda la tipología humana, las grandes diferencias, las enormes diferencias están en la educación. De que seas un burro y que vivas como un burro, un animal de rebaño, o que tengas una cabeza capaz de pensar. Esas son las auténticas diferencias. No son genéticas, amigos míos, no hay diferencias genéticas, tenemos diferencias culturales de formación. A pesar de los distintos que queremos ser, tal es el porcentaje de nuestras diferencias. Y menos de 0,3 lo que nos separa de los gorilas y chimpancés, prácticamente nada. Pero claro, en ese nada porcentual entra un infinito intelectivo y de responsabilidad. Entra Beethoven, pero también Hiroshima. Porque esta humanidad es capaz de tener un Beethoven y es capaz de crear un Hiroshima. Bueno, pues este código ha sido totalmente escrito. En junio del 2000 se anunció que el trabajo estaba terminado y en febrero del 2001 se publicaron los resultados. Ahora comienza la laboriosa identificación de la responsabilidad de cada gen en el trabajo cooperativo celular y de fabricación de proteínas que supone un ser vivo, en este caso el ser humano, en su total integridad. Bueno, hoy tenemos con nosotros el mapa del secreto de la vida. Tenemos el libro de instrucciones del que en una primera lectura tal vez cabe destacar el que haya sido mucho más reducido de lo que pensábamos en relación a otras formas más simples de vida, su similitud general para toda la especie humana y su indeterminación, dicho en el sentido que nos dice qué vamos a ser potencialmente, pero no determina nuestro resultado final como seres conscientes, ya que el 70% lo debemos a la socialización y a la reflexión y a la educación. Esta es la puñetera realidad. Esta es la puñetera realidad. Modernos estudios sobre una muestra más amplia de individuos, 270 voluntarios de distintos continentes, parece ahora demostrar mediante el análisis cuantitativo independiente de la secuencia genómica que es similar para toda la especie humana con un 0,1 de diferenciación, que las diferencias pueden llegar al 1% y el 12% del genoma entre los individuos debido a la presencia o ausencia de diferente número de copias agrupadas en 1447 regiones llamadas variantes del número de copias, lo que podría suponer 360 millones de nucleótidos de diferencia respecto a la secuencia principal del genoma humano, que se compone de 3.000 millones y que descubre, comillas, una nueva dimensión de la complejidad en el genoma, inesperada e inexplorada hasta el momento. Es un conocimiento muy reciente, tan reciente que sin duda nos irá dando en el futuro nuevas y nuevas sorpresas, desarrollos y descubrimientos. Estamos al comienzo de un camino muy largo. Yo exploro algunas posibilidades de ese camino de futuro. Y ahora nos aparece una zona del genoma, el HRA1, en los seres humanos que no tiene equivalencia con ningún otro ser vivo y que prácticamente desde el estado embrionario participa en la formación de la corteza cerebral y que en los momentos presentes es de triple de grosor que tenían nuestros antecesores. Es decir, tenemos una zona del genoma que es absolutamente única y que parece ser que es la responsable de la corteza cerebral. Bueno, algunos, como Crick, no dudan en afirmar que esta modificación no pudo realizarse de una manera natural evolutiva en los últimos 600 millones de años. Es demasiado compleja y abren la puerta a la teoría que hemos sido modificados de forma no natural por seres más adelantados que nos regalaron la posibilidad del pensamiento consciente. Es una idea que vuelve una prosa y la siguiente, y además con argumentaciones muy desarrolladas y que te dejan en la perplejidad. Puede ser. Veremos. Estamos solo al principio de un largo camino. Veremos.
y que es un camino que está lleno de sorpresas, de nuevos interrogantes y de nuevos conocimientos, donde ahora se suma la familia de genes NOTCH2, NL, que parecen ser los responsables del efecto multiplicador en el desarrollo acelerado del neocórtex, es decir, de lo que nos ha hecho ser inteligentes, y que no tiene equivalencia ninguna en ningún otro homínido, salvo en algunos residuos inactivos, residuos fantasmas en los gorilas y los chimpancés, nuestros vecinos evolutivos más cercanos. Pero son residuos, no les prendió la llama. Queda más, además, un trabajo aún mayor por hacer, que supone ya el posterior desafío para desentrañar el conocimiento último del funcionamiento de los seres vivos, que es el proyecto Proteoma, es decir, el mapa de las proteínas, el primer y último ladrillo de la vida, nuestra primera y última y más minúscula realidad. El proteoma va a ser un trabajo más largo y más complicado que el genoma, ya que solo con las proteínas, que son del orden de 300.000, en lugar de las 4 letras en el código binario con lo que se escribe el ADN, debemos trabajar sobre los 20 aminoácidos esenciales, que además tendrán que ser contemplados en un espacio tridimensional, ya que sus características son absolutamente distintas, estén o no plegadas, tengan una forma o tengan otra. Existen casi un número infinito para las combinaciones de los aminoácidos y las cadenas de polipéptidos resultantes, formados de muy diversas formas, que explican la enorme diversidad de funciones que realizan las proteínas en los seres vivos y que explican en última instancia a los seres vivos en un lenguaje tedioso, pero que finalmente lo desentrañaremos. Lo hablaremos, ese lenguaje lo hablaremos. Pero esto ya no es nada más que trabajo. Esto ya no es nada más que trabajo. Tenemos el conocimiento, y tenemos el conocimiento justo cuando la capacidad informática de la humanidad tiene y tendrá cada vez mayor la capacidad para el desarrollo y el tratamiento de este conocimiento. Y los innumerables y meritorios investigadores que trabajan en esta nueva y prometedora frontera del conocimiento humano. Joder, una frontera que se ha desarrollado a una velocidad cercana a la de la luz. ¡Qué barbaridad en tan poco tiempo! ¿Qué es lo que pasa con lo que estamos empezando a saber? Pues pasan muchas cosas que os voy un poco a adelantar y que son, de verdad, auténticamente esperanzadoras y auténticamente asustantes. Auténticamente asustantes. ¿Por qué? Porque tenemos el libro de instrucciones y, por tanto, en un futuro previsiblemente muy cercano, este improbable fruto de la evolución que es el ser humano tendrá en sus manos el destino de su propia evolución y la de todos los seres vivos. Lo repito, la gente no quiere enterarse, pero lo voy a repetir hasta que lo entendáis. Hoy tenemos el libro de instrucciones y, por tanto, en un futuro previsiblemente muy cercano, este improbable fruto de la evolución que es el ser humano, que somos una carambola gigantesca, que no hay Dios que sepa por qué estamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado a la conciencia y a la inteligencia. Y este ser humano, que es un fruto tan improbable, va a tener en sus manos el destino de su propia evolución y la evolución de todos los seres vivos. Esta puerta que estamos abriendo y el paisaje que comenzamos a vislumbrar es la hazaña más importante, el logro más importante de la historia de la humanidad. La larga noche Buenos días otra vez, ha terminado, y continuemos y ya se adivina con este libro de las maravillas de la vida, de la vida absolutamente y de su composición última, ¿verdad? ¿Habéis visto? Estamos hablando de las células, de la imaginación, y volvemos ahí. Pues pensarlo. Estamos Y digo, al en el borde interior de cada cromosoma, época, el ADN, de una época absolutamente entre distinta. guiones, la molécula maravillosa, 2 metros en por cada Dios. célula, 20 segundos millones de de kilómetros en un cuerpo. Joder. ¿Pensáis alguna vez que erais tan complicados? Y tengo que continuar pidiendo tiempos. El cromosoma está Porque organizado resulta que en toca un botón. una única y enorme molécula el capítulo enrollada primero. que contiene largas secuencias lineales de genes Pero volvemos que a su enseguida vez porque contienen vemos un libro instrucciones tan codificadas para la construcción de las moléculas de proteínas y ARN, ácido ribonucleico, Bueno, encontrar que ese tal vez caso, sea ¿no? el arqueo progenitor del ADN, tal vez, que actúa como mensajero responsable de los procesos medios necesarios para producir una copia funcional de la célula y responsable además, según parece, de transportar las instrucciones para fabricar las proteínas. Bueno, pues continúo donde has comillas, tocado el botón. apagas, comillas, algunos genes defectuosos y silenciar o no, si tuviera otros los genes, genes pues tendría un de una operador forma que se me estaría estaría grabando
y podríamos parar, repetir y volver, pero en fin, pianista, aquí lo el pianista genético que dice al natural, que se ilumina, que nos tocamos, ¿verdad? Todavía, y pasará tiempo, no sabemos estamos nada al comienzo de una nueva de era. la mayor parte Y la del material celeridad genético. la celeridad llamada del desarrollo de estos basura, entre conocimientos comillas, va a depender pero sin duda en solo su momento de la se descubrirá su social y función económica. ya que la construcción del ADN es acumulativa y nada existiría sin para podernos enfrentar con el genoma y el proteoma actual de todas las No lo especies, sabemos, que en este claro. planeta es una cifra cercana a los El 30 ADN, millones. Antes Donde o además donde más del 97% parece no hacer nada, pero que sin duda sabremos que es una evidencia lógica al tiempo. Antes Es básicamente la humanidad una combinación de carbono y la nitrógeno nitrógeno que lo conforma en cuatro vida, moléculas de bastante todos los parecidas, seres vivos. unidas por una Todo. especie de espina dorsal de azúcar. Este conocimiento al de la humanidad ha de eso adquirido significa que el rigoroso, mundo como como lo rosa conocemos, denominada va a arginina desaparecer por T, completo. adenina A, Repito, ribosina el mundo G, y guanina al que la humanidad G. Este conocimiento que la humanidad ha nucleótico significa que el combinan mundo siempre con T los con temas G y va A a con T. desaparecer por completo. Y al replicarse la célula se divide en dos, siendo capaces de quieran decir las cosas idénticas como son, mientras las replicando empresas así la comerciales que transmisión de trabajan la la misma información información. genética, por ejemplo, La importancia de esta última molécula se debe toma por un lado, posición que se transmite determinada la en el información futuro que se espera de generaciones, a la vez que experimentan y ponen en marcha mecanismos cómodas. iniciáticos evolutivos sin las suficientes garantías El o orden sin ninguna preciso garantía. En que estas Hay cuatro que letras gente están que está escritas cometiendo determinan las órdenes auténticos químicas que el crímenes ADN contra la proporciona humanidad para realizar la están síntesis de detrás las los proteínas, entonces que son cadenas de aminoácidos organizados en secuencias precisas, mecanismos iniciáticos evolutivos. en última instancia, eso es lo que Pueden plenamente somos joder vivos, vivos, porque no tenemos ningún miles de control. millones de máquinas pequeñitas, de nanomáquinas, Estamos en unas líneas muy proteínas. delgadas. En el entre interior de el cada triunfo y el célula fracaso. puede haber en cada momento más de 100 Y millones dijo, pagaremos las de consecuencias, como como ahora estamos empezando a hacer con Repito. especies invasivas de muy difícil control. Células Que cambian ecosistemas completos, completos. sean debidos al comercio En el interior internacional de cada de mercancías esas y semillas, células, de los semillas millones que mejoradas tenemos, genéticamente que hay más de y 100 desplazan millones comunidades de comunidades proteínas autóctonas. trabajando. La globalización del Más comercio de alimentos que a su calor, puede haber más muchos maravillas. interesados huéspedes viajan por todo el mundo. Y se El han preciso debido orden de este código legado general de del mascotas, ADN se han convertirá debido a los los cambios resultantes climáticos que fabrican nichos ecológicos nuevos para las especies o exóticas, en una y bacteria, peligrosas, en una planta, por por ejemplo, ejemplo, para el mosquito de la malaria. El preciso orden de ese código el mosquito genético del Nilo, el ADN dirá o que las las partes plagas de la de las cesta medusas. activarán o no, Estamos dando origen a diciendo- la especie. estamos empezando a ver lo que el convertirá inicio de en un un camino pulmón, muy con una mano, complicado, con una muy aleta, con una raíz, muy con el color complicado. del pelo. La globalización va a ser algo más que un tema de apertura de mercados. Va a ser el mundo como una unidad. A finales del También siglo para pasado, las en la de epidemias 190, se dio globales, comienzo a una la tarea ecología y las diversas plagas humanas, ya que la interconexión biológica a nivel que mundial ahora se cuenta será el preciso orden de las 3.000 millones de bases salvaguarda que de un clima constituyen cambiante. de las 3.000 millones de bases que constituyen el esto lo mapa, escribí hace el mapa 20 años. biológico humano. Integradas estas Os bases, recuerda en más de los esta 80.000 especie genes profecía con respecto a que lo se que pensaban estamos eran los que haciendo. configuraban nuestra especie. Hoy Estamos en una enfermedad absolutamente global, más o menos, unos 40.000. Es importante Estamos señalar en una que enfermedad toda la absolutamente global, biodiversidad ¿o no? tipológica humana está dentro del 0,01%. En fin, se habla de curar algunas de variedades enfermedades degenerativas, de corregir algunos defectos genéticos, de un cambio de farmacología a farmacogenómica. Yo digo, exacto, que en la frontera no hay posible utopía, se habla de elegir el sexo, el color de los ojos de nuestros hijos, o de mejorar la humanidad. En toda la humanidad las variaciones, palabras sin sentido, tipológicos, juegos para niños están como dentro cuando del los cero, llevamos a la playa para que jueguen en la orilla, sin sin explicarles las dimensiones Eso es reales toda la de biodiversidad humana. La leche, Escuchadme con atención, porque todo este capítulo viene a desembocarnos en nosotros. Hasta el momento, la vida es una larga y ciega cadena de transmisión genética. Sencillas, joder, no busques más. Donde el gen cambia de máquina de supervivencia, ya que siempre forma parte del último modelo, desechando el antiguo, el gen camino de su particular eternidad y la máquina de supervivencia genética Toda que la ha cumplido su tipología misión humana. hacia la tumba. Las grandes Pero hoy, diferencias, uno de los diferencias portadores de este mensaje están en la genético que educación. vincula al principio de la vida, de que seas es capaz de leer su contenido y es capaz ya de cambiar el mensaje que contiene contiene. Y dentro de poco, esas son o reescribirlo diferencias a su conveniente. genéticas. Amigos, Pues enteraros bien, no hay diferencias el juego genéticas, ha cambiado tenemos diferencias por culturales de formación.
Y aquí lo dejo. Camino A pesar de seguramente los distintos que queremos de la ser, entrada final. tal es el Un porcentaje abrazo, de nuestras diferencias. pero seguirlo con mucha atención. Y menos porque de verdad 0,3 estamos lo que a la nos puerta separa de los gorilas y absolutamente chimpancés. distinto. Prácticamente nada. Absolutamente distinto. Pero claro, en ese nada porcentual entra un Un infinito saludo. intelectivo y de responsabilidad. Entra Beethoven, pero también Hiroshima. Porque esta humanidad es capaz de tener un Beethoven y es capaz de crear un Hiroshima. Bueno, pues este código ha sido totalmente escrito. En junio del 2000 se anunció que el trabajo estaba terminado y en febrero del 2001 se publicaron los resultados. Ahora comienza la laboriosa identificación de la responsabilidad de cada gen en el trabajo cooperativo celular y de fabricación de proteínas que supone un ser vivo, en este caso el ser humano, en su total integridad. Bueno, hoy tenemos con nosotros el mapa del secreto de la vida. Tenemos el libro de instrucciones del que en una primera lectura tal vez cabe destacar el que haya sido mucho más reducido de lo que pensábamos en relación a otras formas más simples de vida, su similitud general para toda la especie humana y su indeterminación, dicho en el sentido que nos dice qué vamos a ser potencialmente, pero no determina nuestro resultado final como seres conscientes, ya que el 70% lo debemos a la socialización y a la reflexión y a la educación. Esta es la puñetera realidad. Esta es la puñetera realidad. Modernos estudios sobre una muestra más amplia de individuos, 270 voluntarios de distintos continentes, parece ahora demostrar mediante el análisis cuantitativo independiente de la secuencia genómica que es similar para toda la especie humana con un 0,1 de diferenciación, que las diferencias pueden llegar al 1% y el 12% del genoma entre los individuos debido a la presencia o ausencia de diferente número de copias agrupadas en 1447 regiones llamadas variantes del número de copias, lo que podría suponer 360 millones de nucleótidos de diferencia respecto a la secuencia principal del genoma humano, que se compone de 3.000 millones, y que descubre, comillas, una nueva dimensión de la complejidad en el genoma, inesperada e inexplorada hasta el momento. Es un conocimiento muy reciente, tan reciente que sin duda nos irá dando en el futuro nuevas y nuevas sorpresas, desarrollos y descubrimientos. Estamos al comienzo de un camino muy largo y yo exploro algunas posibilidades de ese camino de futuro. Y ahora nos aparece una zona del genoma, el HRA1, en los seres humanos que no tiene equivalencia con ningún otro ser vivo y que prácticamente desde el estado embrionario participa en la formación de la corteza cerebral y que en los momentos presentes es de triple de grosor que tenían nuestros antecesores. Es decir, tenemos una zona del genoma que es absolutamente única y que parece ser que es la responsable de la corteza cerebral. Bueno, algunos, como Crick, no dudan en afirmar que esta modificación no pudo realizarse de una manera natural evolutiva en los últimos 600 millones de años. Es demasiado compleja y abren la puerta a la teoría que hemos sido modificados de forma no natural por seres más adelantados que nos regalaron la posibilidad del pensamiento consciente. Es una idea que vuelve una prosa y la siguiente, y además con argumentaciones muy desarrolladas y que te dejan en la perplejidad. Puede ser. Veremos. Estamos solo al principio de un largo camino. Veremos. Y que es un camino que está lleno de sorpresas, de nuevos interrogantes y de nuevos conocimientos, donde ahora se suma la familia de genes NOTCH2, NL, que parecen ser los responsables del efecto multiplicador en el desarrollo acelerado del neocórtex, es decir, de lo que nos ha hecho ser inteligentes, y que no tiene equivalencia ninguna en ningún otro homínido, salvo en algunos residuos inactivos, residuos fantasmas en los gorilas y los chimpancés, nuestros vecinos evolutivos más cercanos. Pero son residuos, no les prendió la llama. Queda además, un trabajo aún mayor por hacer, que supone ya el posterior desafío para desentrañar el conocimiento último del funcionamiento de los seres vivos, que es el proyecto Proteoma, es decir, el mapa de las proteínas, el primer y último ladrillo de la vida, nuestra primera y última y más minúscula realidad. El proteoma va a ser un trabajo más largo y más complicado que el genoma, ya que solo con las proteínas, que son del orden de 300.000, en lugar de las 4 letras en el código binario con lo que se escribe el ADN, debemos trabajar sobre los 20 aminoácidos esenciales que además tendrán que ser contemplados en un espacio tridimensional, ya que sus características son absolutamente distintas
estén o no plegadas, tengan una forma o tengan otra. Existen casi un número infinito para las combinaciones de los aminoácidos y las cadenas de polipéptidos resultantes, formados de muy diversas formas que explican la enorme diversidad de funciones que realizan las proteínas en los seres vivos y que explican en última instancia a los seres vivos en un lenguaje tedioso, pero que finalmente lo desentrañaremos. Lo hablaremos, ese lenguaje lo hablaremos. Pero esto ya no es nada más que trabajo. Esto ya no es nada más que trabajo. Tenemos el conocimiento, y tenemos el conocimiento justo cuando la capacidad informática de la humanidad tiene y tendrá cada vez mayor la capacidad para el desarrollo y el tratamiento de este conocimiento. Y los innumerables y meritorios investigadores que trabajan en esta nueva y prometedora frontera del conocimiento humano. Joder, una frontera que se ha desarrollado a una velocidad cercana a la de la luz. ¡Qué barbaridad en tan poco tiempo! ¿Qué es lo que pasa con lo que estamos empezando a saber? Pues pasan muchas cosas que os voy un poco a adelantar y que son, de verdad, auténticamente esperanzadoras y auténticamente asustantes. Auténticamente asustantes. ¿Por qué? Porque tenemos el libro de instrucciones y, por tanto, en un futuro previsiblemente muy cercano, este improbable fruto de la evolución que es el ser humano tendrá en sus manos el destino de su propia evolución y la de todos los seres vivos. Lo repito, la gente no quiere enterarse, pero lo voy a repetir hasta que lo entendáis. Hoy tenemos el libro de instrucciones y, por tanto, en un futuro previsiblemente muy cercano, este improbable fruto de la evolución que es el ser humano, que somos una carambola gigantesca, que no hay Dios que sepa por qué estamos aquí y cómo hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado a la conciencia y a la inteligencia. Y este ser humano, que es un fruto tan improbable, va a tener en sus manos el destino de su propia evolución y la evolución de todos los seres vivos. Esta puerta que estamos abriendo y el paisaje que comenzamos a vislumbrar es la hazaña más importante, el logro más importante de la historia de la humanidad. La larga noche evolutiva ha terminado y ya se adivina, se presienten las claras del alba de una época absolutamente distinta. ¿Habéis visto estas claridades alguna vez en la imaginación? Pues pensarlo. Estamos al borde de una época absolutamente distinta. Oh, por Dios. Segundo. Y tengo que continuar pidiendo tiempos, porque resulta que he tocado un botón. Se me ha ido el capítulo al principio. Pero volvemos enseguida porque como un libro tan leído, pues lo encontraré enseguida, supongo. Estamos muy cerquita, muy cerquita. Bueno, pues continúo donde al tocar un botón. soy un desastre, disculparme. Si tuviera otros medios, pues tendría un operador que me estaría grabando y podríamos parar, repetir y volver, pero en fin, aquí lo tenéis al natural y en directo. Y digo que estamos al comienzo de una nueva época y la celeridad en el desarrollo de estos conocimientos va a depender solo de la voluntad social y económica. Hay medios, recursos y capacidades suficientes en estos momentos para podernos enfrentar con el genoma y el proteoma de todas las especies, que en este planeta es una cifra cercana a los 30 millones. Antes o después, vaticino, porque además es evidente, no es ninguna profecía, es una evidencia lógica, ¿no? Antes o después la humanidad tendrá la biblioteca completa de la vida, de todos los seres vivos, todos. Este conocimiento al que la humanidad ha accedido significa que el mundo tal como lo conocemos va a desaparecer por completo. Repito, el mundo al que la humanidad, este conocimiento al que la humanidad ha accedido, significa que el mundo tal como lo conocemos va a desaparecer por completo. La comunidad científica se está mostrando cauta y tímida en decir las cosas
como son, mientras las empresas comerciales que trabajan en la manipulación genética, por ejemplo las plantas, cultivos y alimentos, toman posiciones enfermadas en el futuro que nos espera, a la vez que experimentan y ponen en marcha mecanismos iniciáticos evolutivos sin las suficientes garantías o sin ninguna garantía. Aquí hay gente que está cometiendo auténticos crímenes contra la humanidad porque están detrás de la cuenta de resultados y entonces absolutamente cegados. Están poniendo en marcha mecanismos iniciáticos evolutivos que nos pueden joder vivos porque no tenemos ningún control. En fin, estamos en unas líneas muy delgadas entre el triunfo y el fracaso. Y digo, pagaremos las consecuencias, como lo estamos empezando a hacer con especies invasivas de muy difícil control, que cambian ecosistemas completos, sean debidos al comercio internacional de mercancías y semillas mejoradas genéticamente que invaden y desplazan comunidades autóctonas. La globalización del comercio de alimentos que a su calor muchos indeseados huéspedes viajan por todo el mundo, y sean debidos al comercio legal o ilegal de mascotas, o sean debidos a los cambios climáticos que propician nichos ecológicos nuevos para las especies exóticas y peligrosos, por ejemplo para el mosquito de la malaria, el mosquito del Nilo o las plagas de las medusas. Estamos empezando a ver el inicio de un camino muy complicado. La globalización va a ser algo más que un tema de apertura de mercados. Va a ser el mundo como una unidad, también para las enfermedades, las epidemias globales, la ecología y las diversas plagas, ya que la interconexión biológica a nivel mundial será completa para bien y para mal, con la única salvaguarda de un clima cambiante. Bueno, pues en este momento, esto lo escribí hace 20 años. ¿Os recuerda algo esta especie de profecía con respecto a la pandemia que estamos sufriendo? Estamos en una enfermedad absolutamente global, ¿o no? ¿Estamos en una enfermedad absolutamente global o no? En fin, se habla de curar algunas enfermedades degenerativas, de corregir algunos defectos genéticos, de un cambio de farmacología a farmacogenómica, exacto, y en la frontera de una imposible utopía se habla de elegir el sexo o el color de los ojos de nuestros hijos o de mejorar nuestra vejez. Tonterías. Palabras sin sentido. Juegos para niños como cuando los llevamos a la playa para que jueguen en la orilla sin explicarles las dimensiones reales de los océanos. Escuchadme bien y con atención, porque todo este capítulo viene a desembocar en esto. Hasta el momento, la vida es una larga y ciega cadena de transmisión genética, donde el gen cambia de máquina de supervivencia, ya que siempre forma parte del último modelo, desechando el antiguo, el gen camino de su particular eternidad y la máquina de supervivencia genética que ya ha cumplido su misión hacia la tumba. Pero hoy, uno de los portadores de este mensaje genético que nos vincula al principio de la vida es capaz de leer su contenido y es capaz ya de cambiar el mensaje que contiene y dentro de poco de escribirlo o reescribirlo a su conveniencia. Pues enteraros bien, el juego ha cambiado por completo. Y aquí lo dejo, camino seguramente de la entrada final. Un abrazo, pero seguirlo con mucha atención porque de verdad estamos a la puerta del mundo absolutamente distinto. Absolutamente distinto. Un saludo cordial.